Análisis de ondas erráticas, parte 2. En este caso, si se fijan en las bridas de clase ANSI de 300 libras, en una tubería con un rango de 720 psi, nos manejamos con un sistema que reúne los requisitos ANSI y el nivel de presión del tubo, o que lo excede por mucho. Entonces, si consideran solo la evaluación de riesgo en su proyecto y cómo mitigar el problema, se trata de instalar el tanque de compensación, y dar energía sería un adicional importante para proteger el sistema de tuberías. Insisto, este es el peor de los escenarios. Las formas de minimizar esta onda transitoria es que, por supuesto, también podrían adicionar unidades de velocidad variable y disminuir gradualmente la unidad de frecuencia variable, BFD. En el software de modelo por computadora, podemos poner esa etapa ahí, o también válvulas de control de la bomba o válvulas de control con motor eléctrico con una velocidad controlada de cierre, ya sea que se deje la bomba en funcionamiento o se disminuya, y cerrar lentamente la válvula en un periodo de tiempo mientras se llega gradualmente a velocidad cero. En ese momento podríamos obtener esta línea aún más regular. Pero, una vez más, esta es la línea de base de la peor de las situaciones y de la solución al problema. Antes teníamos una condición de vacío. Ahora ven que la presión más baja es 40 psi. Voy a cliquear aquí. Es una gran diferencia porque antes estábamos llegando hacia un vacío total. Entonces ahora la presión diferencial es 150 psi a 40 psi y de regreso a 150 psi, y así hay una mínima tensión en el sistema de tuberías. Ahora, si observan el modelo, hay otros dispositivos aquí. Esto sería una válvula de vacío para aire, y esto permitiría que el aire entrara dentro del sistema de tuberías en este punto. Observando aquí verán que en este punto, aún con el tanque de compensación, hay un descenso por debajo de la presión atmosférica. Y en este otro punto, esa válvula para aire está insuflando aire dentro del sistema de tubería en un intento por mantener la línea en presión atmosférica. Aún con la válvula de vacío para aire ahí, se puede ver la diferencia en el pico de presión. Otra vez, baja presión de funcionamiento, pero tratamos de minimizar la condición de vacío. En los datos del modelo hay distintos componentes, porque al dimensionar un tanque de compensación en el sistema, agregamos otros dispositivos. Entonces tenemos el amortiguador, pero observaremos aquella válvula de vacío para aire. Veremos diferentes bombas de frecuencia variable, y luego las válvulas de control en el sistema. Es la forma en que podemos manipular el sistema en su totalidad para proteger su integridad. Para dar un ejemplo, cliqué en esa válvula de vacío de aire y entonces es solo una válvula de vacío para aire estándar de 4 pulgadas de diámetro con 0,1 de retardo. Esta es parte de la investigación que hicimos y las modificaciones que se realizaron en el software desde 2006. Se descubrió que habíamos creado un modelo, que pusimos todos los componentes críticos de las ondas erráticas en el sistema, que probamos el sistema, pero descubrimos que aún teníamos problemas de ondas erráticas. Entonces, la falla fue que el software asumió que la válvula de vacío para aire se abriría instantáneamente y eliminaría el vacío en el sistema. Y nadie había hecho nunca una prueba. Entonces, con nuestra computadora de alta velocidad, comenzamos a ingresar varios tipos diferentes de válvulas de vacío para aire y averiguar cuán rápido se abrirían. Generalmente, lo establecido sería un segundo. En este caso ingresé 0,1 solo para dar un ejemplo. Deben entender que estamos frente a una velocidad de onda que viaja a 3.000 pies por segundo, en este caso a 3.600 pies por segundo. Entonces, un segundo es una enorme cantidad de tiempo al hacer un análisis de ondas erráticas. Ahí tienen el antes y el después, con solo hacer el cambio y la modificación a la válvula de vacío para aire. ¿Será en una décima de segundo o en un segundo? Pueden ver que si demorara un segundo para abrirse, esta es una válvula de 4 pulgadas, lo que significa que el agua tuvo que salir de la válvula de vacío para aire.
tuvo que abrir un sello de 4 pulgadas para descender y permitir que el aire atmosférico caiga. Si la demora es de 1 segundo, se produce un vacío total en el sistema de tuberías y que a su vez generó un mayor aumento de las ondas erráticas en el sistema cuando el aire de la tubería hizo implosión sobre sí mismo. Miremos las condiciones generales del sistema y a sus componentes. Entonces, ustedes hacen una recomendación, pero el cliente dice, puede que tenga o no un problema. Está haciendo un análisis de ondas erráticas en el sistema cuando se está diseñando un sistema completamente nuevo. Cuando llega a ustedes, ¿ya hay un sistema? Normalmente el 50% de nuestro trabajo es el nuevo diseño y lo siguiente, ya tengo un sistema de tubería y tengo problemas. Bueno, lo que no les están diciendo es que esos problemas significan que están desmembrando literalmente el sistema de tuberías. Han reparado el sistema y quieren resolver el problema. Entonces, si está ahí y está en funcionamiento, vamos con la computadora que monitorea las ondas transitorias, la conectamos a la línea y luego podemos analizar las ondas de choque que ocurren en el sistema. Tengo algunos muy buenos ejemplos de eso. Este es un ejemplo de una desactivación de 2 bombas. Estamos operando a 186 psi. Hicimos la desactivación de una sola bomba y luego haremos la de 2 bombas. Y queremos probar el análisis de ondas erráticas y ver la peor de las situaciones. Ahora otra vez, si volvemos a los libros escritos hace 14 años, había un estudiante recibido con su doctorado sobre estas ondas de choque justo aquí. ¿Alguien tiene idea de lo que sería eso en el análisis de ondas erráticas? Comienza. Parece que está funcionando bien. Estamos en un estado de regularidad y ni siquiera puedo decir si tengo un gran aumento de las ondas erráticas o un descenso brusco de las ondas erráticas. Entonces, esto era un dilema antes de las computadoras de alta velocidad y de sistemas de ondas erráticas por computadora que pudieran leer las ondas de presión y recopilar los datos. Entonces, desde esa onda de presión y con este equipo de monitoreo de ondas transitorias, podemos expandir los datos. Mientras la bomba funciona con 186 psi, la apagamos. Tenemos inercia de la bomba mientras la onda negativa oscila y luego esa onda oscila de regreso hacia la bomba. Y aquí podemos ver cuán rápido se produce el flujo en reversa. Y en este punto de aquí, la válvula de verificación se cierra. Entre este intervalo de tiempo y la válvula de verificación se cerró, y cuando se cerró, generó ese gran aumento de las ondas erráticas que se elevó, en este caso, a 255 psi. Si miramos el análisis de ondas erráticas en la simulación de la válvula de verificación del fabricante, dice que esa válvula se cierra en un cierto intervalo de tiempo. Cuando hicimos esta prueba por primera vez, excedimos el valor normal de la presión del tubo, ¿de acuerdo? Volvemos al fabricante y le decimos, usted dijo que la válvula de verificación se cierra así. Entonces agregaron diferentes conjuntos de resortes a la válvula de verificación para que se cerrara más rápido y llegamos a estos datos. Pero otra vez podemos registrar en un rango en el que se produce un choque de la onda. O si tuvieran un transmisor de presión estándar o un regulador de cantidad de líquido contenido en el sistema, podrían no haber visto nunca esta onda de choque. Aquí hay otro ejemplo de un proyecto de inyección de agua en una planta offshore en el que hay una bomba de carga que bombea a 350 psi que llega a una bomba con turbina de 25.000 caballos de fuerza que luego bombea 18.000 pies a través del suelo en un proyecto de inyección de agua. Lo que sucedía es que estaban rompiendo las bridas de la bomba y las del sistema de tuberías. Habíamos hecho un análisis de ondas erráticas y nunca pudimos lograr la peor de las situaciones que estuviera causando tanto daño en el sistema. Entonces, ahí fue donde implementamos un sistema de trabajo. Conectamos la computadora que monitorea las ondas transitorias y esto es lo que pudimos recopilar. Esta fue la peor de las situaciones y la onda de choque. Entonces, ahora que tenemos los datos reales, podemos implementarlos en el análisis de ondas erráticas y obtener una solución. Entonces pudimos tomar el modelo y crear una onda de choque casi idéntica en el sistema. Una vez hecho eso, agregamos el tanque de compensación
que en este caso fue de 757 litros, apto para recibir energía. Como pueden ver, estamos recibiendo energía porque tenemos un gran aumento de las ondas erráticas, y luego le dio energía al descenso brusco de ondas erráticas, y nuestros resultados y los datos reales son ahora la línea roja. Entonces ya no estamos presurizando el sistema en exceso. Por lo tanto, aquí es donde el análisis de ondas erráticas y los dispositivos resultan divertidos, cuando se puede probar el sistema y corregir el problema. Para considerar un punto de vista extremo, un amortiguador de pulso. El amortiguador más pequeño de Blackhawk es de 4 pulgadas cúbicas. Podrían tener un tanque de compensación de 170.350 litros. Solo depende del análisis de ondas erráticas, del flujo. Y lo más importante para recordar al fijarse en el análisis de ondas erráticas es que generalmente cuanto más baja la presión, mayor el tamaño del tanque. Y luego, cuanto más alta la presión, menor el tamaño del tanque. En este caso, este es un tanque muy grande, pero está operando a 70 psi, un alto flujo. Debimos dar mucha energía a la desactivación de la bomba en el sistema. Este es un ejemplo de tanque de compensación colocado en una línea. Esto es en Dallas, Texas, y este es el sistema donde están llevando el agua reutilizada desde una planta de tratamiento de aguas residuales y usándola como agua reutilizada para campos de golf, para un zoológico y para diferentes clientes, donde pueden revender el agua reutilizada de la planta de tratamiento. Comenzamos con 2 clientes en Dallas y vimos cómo avanzaba el sistema. Entonces, tuvimos que comenzar por algún lado en el análisis de ondas erráticas y en el dimensionamiento del tanque, y para asegurarnos que estuviéramos dando energía basada en la cantidad de bombas. En este caso tenemos el tanque de compensación, pero también una computadora que monitorea las ondas transitorias, que está permanentemente acoplada a la estación de bombeo. Lo que hace es monitorear el nivel de líquido en el tanque de compensación. Registramos las desactivaciones de las bombas y cuánta energía estábamos dando a ese cambio de velocidad. También registramos ondas transitorias, así que puedo instalar este sistema en el lugar, regresar un año después y obtener los datos de todo un año. Y cuando hay un evento de ondas transitorias, se puede ver que va de azul a rojo en el software de monitoreo de ondas transitorias. Entonces ahí es donde puedo cliquear en el día exacto, expandir los datos y asegurarme de que el tanque de compensación otorgó energía a ese cambio de velocidad en el sistema. Debido a que esta es una planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos algo que denomino alarma OSHA, y que significa que realmente sucedió un evento de ondas transitorias que luego notificará a los operadores que se produjo una desactivación de la bomba o un evento imprevisto. Cuando entra en modo de ondas transitorias, es decir que registra 100 veces en un segundo y puede enviar una alarma. También es importante la presión de precarga en un tanque de vejiga, que es lo mismo que con los amortiguadores, porque si la presión de precarga no está correctamente ajustada o por alguna razón se perdió ese dato, la energía no se genera ni se recibe apropiadamente. Al ver el modelo de ondas erráticas, se puede ver la expansión de gas mientras hay un cambio en la velocidad o se está recibiendo esa velocidad, y tenemos una curva de presión dada o una envoltura de volumen dentro del tanque. Si por alguna razón nos apartamos de esa envoltura, tenemos el transmisor de presión diferencial en el tanque, como ven aquí. Eso en este caso es el transmisor de presión Rosemont 3051S que está registrando el nivel de líquido en el tanque. Esa información la ofrece una señal de 420 mA dentro de un controlador 3490. Este controlador examina las alarmas de niveles altos y bajos y también transmite esos datos al cuarto de control. De manera que podemos ver cómo se genera y se recibe energía y, si por alguna razón el líquido aumentara, lo que significa que estaríamos perdiendo la presión de precarga, también dispararía una alarma. Algo para tener en cuenta en el análisis de computadora en esa expansión de gas es la temperatura externa. Hay una tendencia a formar una curva de temperatura mínima-máxima entre verano e invierno, y en algunos casos se deberá cambiar la presión de precarga.
Para hacer eso fácilmente, este es un tanque de 37.850 litros. Aquí tenemos una conexión. Podemos acoplar un compresor o un tanque de nitrógeno para recargar este tanque. Otro ejemplo más. Esta es una estación de bombeo de líquidos cloacales crudos que opera a alrededor de 150 psi y pueden ver que en el fondo está la computadora que monitorea ondas transitorias, siempre monitoreando esta estación de bombeo en caso de un evento de ondas transitorias. En este otro caso, este es un tipo diferente de tanque de compensación. En lugar de un tanque de vejiga, este se denomina tanque de compensación con turbo inmersor, que funciona de forma similar a un tanque hidroneumático y a una válvula de aire, todo en un dispositivo en el que tenemos precarga atmosférica que carga el tanque y tenemos un tubo dentro del tanque para permitir la precarga atmosférica y que luego se descomprima mientras el fluido sube por el tubo inmersor. Y un flotador en la parte superior del tanque se cierra y atrapa esa energía, de modo que si se produce una desactivación de la bomba, tenemos energía atmosférica almacenada para dar energía al cambio de velocidad en el sistema. Debido a la expansión de gas y a que la temperatura es un problema, en algunos casos haremos un seguimiento del calor del propio tanque, y aquí también hay un sistema de monitoreo para asegurarnos de que se genera y se recibe energía apropiadamente. Pueden pensar que es un gasto importante, pero utilizando sistemas SCADA podemos tomar esos datos y ver los datos del bombeo, porque hace un registro de cada una de las veces que las bombas se apagan. Podemos fijarnos en el promedio de fluctuación de la presión. Si se produce un deterioro en la bomba o en el impulsor, eso se reflejará en los datos de monitoreo de ondas transitorias, los datos de la presión propiamente dichos. Entonces, es un indicio valioso de las condiciones generales del sistema. También indicará, tal como vimos en el análisis de ondas erráticas del modelo, cómo se integra en el sistema una válvula de vacío para aire. Y si esa válvula no funciona correctamente, también se refleja en los datos del monitoreo de ondas transitorias. Hablamos un poco de válvulas de verificación en el sistema y cuán crítica es una válvula de verificación para las buenas condiciones del sistema de tuberías. También mencionamos que en un tanque de compensación generamos energía para cambiar la velocidad en el sistema. También enviamos energía hacia la válvula de verificación para cerrarla. En este caso, el cliente había usado incorrectamente la válvula de verificación. Cuando puso en marcha la bomba, no había carga en el sistema, lo que permitió a la bomba trabajar en el lado derecho de la curva por no tener contrapresión. Por supuesto, esta es una bomba sumergible, y al desplazarse respecto de su curva así, dio inicio a ondas erráticas dentro del sistema. Ahora bien, generalmente una irrupción de ondas erráticas no es tan malo como un cambio de velocidad por desactivación. Esto puede cambiar con una bomba de turbina vertical y un nivel de agua estático. Al encenderse la bomba, el aire se comprime en la columna del pozo, sale a través de una válvula de alivio, digamos, una similar a esta válvula de alivio de aquí. El aire sale del sistema de tuberías. Luego hacemos fluir el agua y bombeamos agua hacia el interior del sistema. El problema en este caso es que la bomba está funcionando y vemos que opera sobre la curva. No hay carga. Entonces lo que sucede es que la bomba se va desplazando fuera de la curva sobre el lado derecho. ¿De acuerdo? Y luego de pronto se encuentra una condición de flujo. Entonces, estamos operando sobre el lado derecho de la bomba, girando mucho más rápido que el diseño, y luego el impacto hacia el lado izquierdo de la curva. Registramos ondas transitorias en las que, mientras la bomba en su curva está operando normalmente a 90 psi, la irrupción de ondas erráticas de presión excedieron las 550 psi, que es perjudicial, y en este caso, esto estaba en un sistema de agua para riego. Entonces, una vez más, deben entender todas las características del sistema para dar una solución. Entonces, en este caso, el ingeniero de diseño utilizó toda su pericia.
Mientras que las bombas son dispositivos de velocidad variable, hay válvulas de verificación, pero también válvulas de control de la bomba para regular el encendido y apagado de la bomba y el cambio de velocidad. Y luego, si hay una falla de energía, hay un tanque de compensación para dar energía a ese sistema. Todos estos componentes se ingresan en el modelo para protección en caso de la peor de las situaciones y para minimizar la ocurrencia diaria de ondas transitorias. De la misma manera, en este caso se bombean 43 kilómetros, un sistema de tuberías de 24 pulgadas, 225 psi. Las bombas se desplazarán respecto de la curva al encenderse. Tomamos esa energía que se desplaza a través de una válvula de control que normalmente está abierta. Esta es una válvula de verificación que normalmente está cerrada. Cuando encendemos la bomba, esta válvula está abierta. Entonces el aire inicial, al irrumpir las ondas erráticas, se desplaza a través de esta válvula. Luego, la válvula de control se abre gradualmente y permite el paso del flujo dentro del sistema. Luego, cuando apagamos la bomba, lentamente cerramos la válvula de verificación, abrimos lentamente la válvula de alivio y balanceamos para minimizar la ocurrencia de ondas transitorias. Esto es solo parte de las soluciones en el sistema. De la misma manera, en este caso, hay bombas elevadoras de presión, válvulas de control y un tanque de compensación para producir energía a la onda transitoria. En este caso también pueden verlo en un control de ciclo de bombeo, mientras que el tanque de compensación también minimiza los encendidos por hora. Tenemos un software denominado control de ciclo de bombeo, con el que se ingresan los datos de la curva de la bomba, la presión mínima y máxima, la demanda mínima y máxima, y se obtendrá básicamente qué tamaño de tanque de compensación es necesario para minimizar los encendidos a menos de 6 por hora, y también se obtiene la presión de precarga necesaria. Entonces hemos hablado sobre la desactivación de la bomba. Uno de mis favoritos son los cierres de válvula. Entonces, aquí hay un ejemplo en el que estábamos bombeando diésel a un muelle. Tenemos un tanque de compensación en este punto. Voy a apagar aquí en el modelo. Esta es la válvula. Este es el culpable aquí. Podemos ir aquí y fijarnos en los datos de cambio. Esta es una línea de 16 pulgadas. Estamos llenando una enorme cisterna en el río con diésel. Con una línea de 16 pulgadas, y la peor de las situaciones es el barco amarrado aquí y suelta amarras. No queremos echar 75.700 litros de diésel en el río. La gente se molestaría. Entonces, cerramos la válvula y cerramos esa válvula en 2,5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, al enviar el fluido y cerrar esta válvula en 2,5 segundos, ocurre un gran aumento de ondas erráticas. Tenemos todos los componentes, la tubería en el modelo. Veamos qué pasa cuando se produce esto. ¿Ven el gran aumento de ondas erráticas al inicio? Caramba, salimos de la tabla. Entonces manejamos el calibre 40 de tubería de 150 libras de clasificación ANSI, que da una presión máxima de operación de 285 psi. En el muelle propiamente dicho, una presión de operación muy baja, que normalmente es de 30 psi cuando se llena un barco. Al cerrarse esa válvula en 2,5 segundos, se produce un gran aumento de ondas erráticas que llega a 470 psi, que sería devastador para el sistema de tuberías cuando esa válvula se cierre. Esa onda luego osciló de regreso hacia una condición de vacío, así que la situación no es muy buena. Entonces accedemos. Hay una válvula en esta línea y ven la válvula de alivio de acuerdo con el diseño del cliente. Abre a 175 psi y se cierra a 150 psi. Estos son criterios que el cliente quería, basados en las curvas de las bombas. Un dato interesante acerca de la curva del cliente es que mientras la vemos en condición de regularidad, nuestra presión es promedia 163 psi. En nuestro caso,
es menos de 100. Eso nos daría el promedio. En el modelo, la operación es a más de 90 psi. Entonces, la cuestión es por qué la válvula de presión está calibrada a 175 cuando esta es la peor de las situaciones. Esta es la presión máxima. Entonces, la recomendación es hacer un cambio, no solo porque tratamos de vender. Quiero decir, disculpen, dimensionar ese fue un lapsus freudiano. Ya saben, vender, vender, vender. Es para minimizar las dimensiones del tanque para proteger el estado general del sistema. Entonces, la recomendación fue cambiar el calibrado de la válvula de alivio de seguridad a 104 psi. Ahora podemos volver al modelo e ingresar la solución. La primera solución, por supuesto, sería colocar un amortiguador para aceptar energía para ese cambio de... Entonces, vamos aquí y ponemos ese tanque en funcionamiento. 640 pies cúbicos. La presión de precarga es solo 2 psi, que es una presión muy baja. Aquí es donde estamos con la solución. Y otra vez, operamos con un sistema que no debería exceder las 285 psi. Aquí está mi punto de referencia. Con esa solución, la presión asciende apenas por sobre 150 psi, mientras que antes, sin el tanque de compensación, llegábamos a las 470 psi. Podemos ver la causa y el efecto y minimizar el problema. Cuando se produce esa onda, cerramos la válvula, se recibe energía, pero otra vez esa onda viaja a 3.280 pies por segundo a través del sistema de tuberías. Y esa onda oscila de regreso a la bomba. Si observamos, y esta es la razón por la que son tan importantes los datos de la curva, porque en este momento llevamos la bomba hacia punto muerto. Muy bien, entonces oscilará de regreso como onda negativa. Con esa válvula de seguridad, de alivio, volvamos al modelo y hagamos algunas modificaciones a esa válvula en particular. Aquí está la válvula de seguridad, de alivio. Estaba en 175. Déjenme volver aquí. Estaba en 175 y se cambió a 105. Y luego se cerraba a 150 y lo cambié a 95. El valor del arranque de la bomba establecido por el fabricante. Mediante más pruebas se puede mejorar el modelo para ver a qué valor se cerró. Se está cerrando, hay un segmento largo de tubo, entonces se produce la oscilación de la onda negativa. Ingresé el valor establecido solo recordando cómo se veía la onda negativa. Bueno, lo hice sobre la marcha para ver cómo resultaba. Aquí está la comparación entre las dos. Siempre minimizando la tensión en el sistema, miramos la condición de regularidad general. También ayuda a minimizar el valor establecido de la válvula de alivio. Así pueden ver ustedes cómo se interesan por el tanque de compensación y cómo pueden trabajar con su cliente y luego diseñar las múltiples soluciones al problema y luego mejorarlas. Y también se trata este tanque de compensación de 3.785 litros está en el muelle y es el mínimo aporte que podemos hacer allí, que significará reducir el costo general del proyecto. Con una válvula de mariposa de 8 pulgadas en este caso, que cerramos en 2 segundos, veremos la causa y el efecto en todo el sistema de tuberías. Esto es de la presentación de BHR, Asociación de Investigación sobre Hidromecánica de Gran Bretaña, del 2000 sobre análisis de ondas erráticas de presión. El actuador neumático a control remoto cerró la válvula en 2 segundos. Veremos la causa y el efecto en el sistema de tuberías. Y una vez más cerramos la válvula. El flujo va en esta dirección. Si tenemos un manómetro aquí, vemos la presión aquí. Veremos un gran aumento de ondas erráticas y luego oscilará de regreso como un descenso brusco de ondas erráticas. Desde este punto hay un cambio de velocidad. Donde la velocidad cae, habrá un descenso brusco de ondas erráticas. Esa onda viajará por el sistema de tubería hasta que oscile de regreso.
Hasta ahora hablamos sobre tubos rectos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué piensan que ocurre con esta onda de choque cuando golpea un tubo en ángulo recto? ¿De acuerdo? En este caso, bifurcaremos la onda, y es por eso que esos datos ingresados son críticos en el modelo. Y mientras comenzamos esta presentación con un pedazo de papel recto, aquel es un tramo de tubo recto. Cuando observamos diferentes nodos y un ángulo recto, bueno, bifurcamos esa onda. Entonces, parte de esa onda oscilará de regreso. La otra parte de la onda continuará, y cuando estas ondas intercedan entre sí, ocurrirán eventos importantes, y este video es ideal para demostrarlos. Entonces, cerraremos la válvula. Se producen ondas negativas. Regresa una onda de alta presión. Impacta en la válvula. Así que otra vez, para resolver el problema, hay que cerrar la válvula más lentamente o colocar un amortiguador para dar o recibir energía. Esta es la aplicación donde ustedes venden dos tanques de compensación, uno ascendente, uno descendente, tal como con el amortiguador de pulsos en la bomba. En este caso, tomamos esa misma onda de choque y la enviamos por un tubo en ángulo recto. ¿Por qué tenemos una base de concreto reforzado, tubería reforzada? Porque estamos bifurcando la energía en la onda. Verán la bifurcación inicial de la onda, y eso es malo, pero no tan así de malo. Pero esperemos hasta que la onda que bifurcamos continúe viajando por la línea y oscile de regreso. Y miren la causa y el efecto en este conjunto. Stationäre Geschwindigkeit, 4 Meter pro Sekunde, ohne Bremsanlage, ohne Rückschlagklappe. Así que, en lugar de un tubo en ángulo recto, veremos la causa y efecto a través de dos y cómo la onda oscilará de ida y vuelta. Mientras la imagen se acerca, tengo una gran historia que contar. Como verán, la tubería está muy bien sostenida. Aquí está la gran sujeción que evita que el tubo se mueva. ¿De acuerdo? Hace 2 años fui a una estación de bombeo, una estación de recolección de aguas residuales en Canadá, donde había 4 bombas dentro de una estación de bombeo. La tubería formaba un ángulo recto, corría por la pared, formaba un ángulo recto, salía, había un tanque de compensación y luego iba hacia el sistema. Entonces, fui a la sala y lo primero que dije fue, pensé que hoy íbamos a hacer una puesta en marcha. Y ellos dijeron, sí, hoy lo haremos. Y yo dije, ¿no tienen sujeción para los tubos en el sistema? El ingeniero dijo, sí, las tenemos, están justo ahí. Y yo dije, esos son soportes de tubo, no evitarán que los tubos se muevan. Y él me preguntó, ¿quién es usted? Le dije, estoy aquí para encender el tanque de compensación, pero está aquí. Todos estos tubos se moverán por esa pared de ahí cuando cierren las bombas. Él dijo, americano, usted no sabe de qué está hablando. Entonces, encendieron el sistema, lo presurizaron, todo estaba bien. Y dijeron, muy bien, apagaremos las bombas. Les dije, esperen un momento. Salí al exterior, miré por los alrededores y dije, muy bien, adelante, apáguenlas. Apagaron las bombas, la tubería impactó la pared. Y dije, muy bien, los veré más tarde. Llámenme cuando refuercen el sistema de tuberías.
Así que veamos la causa y el efecto en este sistema de tuberías con ese cambio de velocidad. En la mayoría de las plantas químicas a las que visito dicen, esperen, ¿cómo obtuvieron la película, el video del sistema de tuberías moviéndose así? Y dije, esa no es la tubería de ustedes. Y dijeron, sí lo es, vi pasar a nuestro camión. Importar un plano o una foto hacia el modelo ayuda al cliente a comprender el sistema. Tenemos una refinería y yo digo, dibújenla. Ellos les dan 50 páginas de todo el sistema de tuberías. Yo pido que me den una vista aérea, una foto de Google que podamos ver. Así, cuando los operadores miren el análisis de ondas erráticas, perciban lo que sucede en el sistema. Entonces solo despliego el plano y sobre esto construyo el análisis de ondas erráticas. Tenemos múltiples bombas en serie. Estamos bombeando en varios kilómetros. En este caso, bombeamos combustible de aviones a un aeropuerto. La cuestión en el aeropuerto es que hay una válvula de control justo aquí que puede cerrarse. Cuando el tanque está lleno, la válvula se cierra. Los datos ingresados en el momento del cierre de la válvula, hacemos funcionar el modelo durante 5 segundos en condición de regularidad y luego cerraremos la válvula. La cerraremos en 14 segundos y veremos la causa y el efecto de esta válvula cerrándose. La velocidad constante CB de la válvula es de 13.630 litros por minuto con una caída de presión de 1 PSI. Y cerramos esa válvula linealmente durante ese intervalo de tiempo. Veremos la causa y el efecto. Esta válvula en particular está aislando el sistema de bombeo de baja presión del sistema de bombeo de alta presión. Del lado ascendente del sistema, el sistema de tuberías es un diseño de pared más fuerte. Puede manejar hasta una mayor presión envolvente. En estas instalaciones hay tubos de clasificación ANSI de 150 libras. El máximo cierre es de 285 PSI. Ustedes podrían ir a través de todo el sistema y colocar tubos para presión más alta, y esta es parte de la recomendación, pero el costo fue de 100 veces la instalación de un tanque de compensación y de controlar esta válvula en particular. Entonces, veamos la causa y el efecto en el sistema cuando este tanque esté lleno y esa válvula se cierre. Estamos operando dentro de las instalaciones a 50 PSI. Esa válvula se cerró y determinamos una presión de 750 PSI, que es 2 veces el rango de presión del sistema de tuberías, lo cual significa que todo lo que está encerrado ahí es una situación peligrosa. Si no rompieran algo, hay mucha energía almacenada. No es bueno. Entonces ven el gran aumento de ondas erráticas. El tanque recibe esa energía y esa válvula se cerró. Entonces pueden ver cuán crítica es esa válvula también cerrándose mientras construimos el modelo. Personalmente no confié en la válvula cerrándose así y quise ver por mí mismo que esa válvula se cerrara y todo estuviera bien antes de instalar el equipamiento en el lugar. Así tenemos un video que muestra esa válvula cerrándose y algunas de las pruebas que hicimos con esa válvula. Una vez más, el objetivo es mantener la presión. Se supone que debe ser 285 PSI. Dicho esto, tenemos un pico de un poco más de 300 PSI.
Tendríamos que trabajar en la presión de precarga y aquella válvula, el momento en que la válvula funcionará. Aquí ven, el hecho ocurrió. Y ahora tenemos un gran aumento de ondas erráticas. A los 20 segundos, entre 20 segundos y parece que 35 segundos, tuve una buena oportunidad para cerrar esta válvula. ¿De acuerdo? Pueden ver que tengo tiempo para manipular ese gran aumento de ondas erráticas. Sé dónde está la presión normal de operación. En este caso, cuando veo, ya saben, tal vez cuando esté a 100 psi, cerraré la válvula. Me fijo en los datos de operación normal. Aquí es donde pueden hacer un modelo del sistema. Pueden ubicar el tanque de compensación ahí, también la precarga, pero es importante la prueba del sistema en el lugar y calibrarlo en el lugar y hacer los ajustes. En este caso tenemos esa válvula de control que está bloqueando el sistema durante ese gran aumento de ondas erráticas. Entonces tengo un transmisor y cuando alcance un punto establecido, cierra la válvula rápidamente. Entonces hicimos el ajuste en el lugar. También podemos, como ya dije, mirar el tanque en sí. Entonces bajamos la presión a 240 psi. Mientras está el cambio que hice. Y eso es todo sobre el detonante que cierra esa válvula cuando se produce un gran aumento de ondas erráticas. Pueden ver cuán importante es hacer un ajuste en el lugar, una prueba de diseño. En este caso teníamos un sistema que excedía el rango de presión del tubo. Con una pequeña modificación al detonante de esa válvula, pudimos llegar a la curva de presión. Fijémonos en esa válvula porque comenzamos esto pensando, tengo el modelo perfecto, la solución perfecta. ¿Puedo lograr que la válvula funcione realmente? Just a little bit of a delay there, but hell, that's going open, so that shouldn't really matter, right? We're concerned about closing in 1 second. So that took us to just over 100 psi. Okay. So that's 2 operations. We lost, say, 40 pounds. You want to watch the ball snap or photo it? Now that you're sure you're not going to get hit with something, or reasonably sure? Okay, 3, 2, 1. Wow. Entonces, ahora que sé que necesito 2 segundos, puedo ajustar el transmisor para que responda y la válvula se cerró y todo funcionó de acuerdo con el diseño.